Bienvenidos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Abinader Fortunato y un servidor hoy conversan con Manuel Núñez, historiador dominicano y conocedor amplio de la situación que normalmente vive el Estado haitiano. Gracias, Manuel, nueva vez por estar en el programa. Te voy a iniciar con una pregunta sencilla, pero actualizada. Lo último del momento sobre el estado en que está política y socialmente Haití. El despido de sus funciones del canciller haitiano, Claude Joseph. El canciller haitiano realmente era un personaje de pantomima, como los personajes de una ópera bufa, que vivía haciendo declaraciones con el objetivo de ganar puntos, de crearse un perfil, de estar situado de una forma favorable, porque él entendía que el antidominicanismo le iba a redituar prestigios y que lo colocaría en la posición de ser el premier de Haití. De hecho, él estuvo por poco tiempo en la posición de primer ministro y luego volvió nuevamente a la de canciller cuando se reveló que Ariel Henry había sido seleccionado por Jovenel Moïse poco antes de morir como primer ministro. Y luego ha estado detrás de esas declaraciones en contra de la República Dominicana, sobre todo referente a lo del famoso canal sobre el río Masacre que han hecho los haitianos. Eso, desde luego, desde el punto de vista de las declaraciones un poco altisonantes, quizás llamaba la atención, pero realmente en los hechos no tenía ningún efecto para la República Dominicana, porque el presidente Abinader dijo muy claramente que si ellos insistían en hacer ese canal sin examinar la situación hídrica de la zona que perjudica a la República Dominicana, pues que lo hagan, que la República Dominicana haría un canal, un dique de contención al sur del río y que ya quedaban zanjadas las situaciones. El canal se quedaría vacío, sin agua, y las bravuconadas también quedarían sin ningún tipo de efecto. La destitución del ex canciller, hoy ex canciller Joseph, ¿qué grado incidió su postura, sus pronunciamientos sobre República Dominicana para que esto ocurriera? Yo creo que muchos de los que están allí dirigiendo el asunto haitiano, sobre todo el señor Henry y parte de su gabinete, saben perfectamente que ellos son rehenes de las bandas que dominan el espacio haitiano. O sea que en Haití no hay quien controle el espacio marítimo, no hay quien controle el espacio aéreo, no hay quien controle la circulación de las personas. La policía está subyugada por las bandas que dominan el territorio del país. El Estado ha desaparecido. La única expresión de monopolio de la violencia la representan las bandas. Y eventualmente, aquellos que están dirigiendo ese Estado fantasma pueden necesitar en algún momento la ayuda de las autoridades dominicanas para poder escapar de cualquier eventualidad que se produzca en Haití. Imagínate tú que mañana Barbecue diga, no, ya es hora de que se vayan definitivamente y dejemos esta comedia. ¿Quiénes son los que pueden socorrer a esos funcionarios? La Embajada Dominicana. Igual que se ha hecho anteriormente. Como ha ocurrido en otras Hay ocasiones. una parte que mencionabas en tus referencias sobre los motivos que tuvo el primer ministro para destituir al ex canciller y el actuar de este, y mencionabas el término antidominicanismo, que él podía intentar o tener intenciones de sacarle provecho teniendo una postura con esos pronunciamientos. En Haití da beneficio a un político tener una postura antidominicanista. Siempre ha sido así. En Haití hay personas que se dedican a mantener posturas muy rígidas
contra la República Dominicana, porque reportan políticamente a los políticos que actúan en contra de la República Dominicana, que en el relato de los haitianos está enfocada como un país abusador, como un país violador de los derechos. Es el mismo relato que tienen los jesuitas, que tienen las ONG pro-haitianas, que tienen los miembros del Partido Comunista de Narciso Isaac Conde. Y ese relato, basado en que la República Dominicana, para no ser considerada o tildada de país racista, debe entregarle los empleos que produce a los haitianos, debe entregarle los hospitales a los haitianos y debe entregarle las escuelas y debe poner a su disposición igualmente que nos suplanten en el registro civil. Entonces, solamente ellos conciben la actuación normal de la República Dominicana en el estado de expropiación, de vaciamiento del contenido en nuestra propia nacionalidad. Y eso pues es inaceptable, desde luego. También te pregunto, ¿trae algún beneficio un discurso por parte de un político o de algún sector antidominicanista, un discurso antidominicanista en el seno del pueblo grande, del pueblo populoso en Haití, o solamente en esos sectores que mencionas? Yo creo que siempre que se habla mal de la República Dominicana, que se intenta obtener beneficios de las negociaciones con los dominicanos, los políticos prometen cosas a partir de posturas antidominicanas y adquieren popularidad. Aristide llegó al poder haciendo una marcha en contra del bracero dominicano, que quemaban un muñeco como Judas, ¿verdad?, al final de la marcha, y básicamente era un desfogue de odio en contra de la República Dominicana, ¿no?, que le fue granjeando una popularidad importante en el seno de la sociedad haitiana. Pero Manuel, ¿y eso no será fomentado a propósito, como normalmente, coloquialmente decimos? Y te voy a mencionar una expresión que tuvo acá en el programa días atrás el ex candidato presidencial Jean Bertin. Él indica que siempre ha habido una mano siniestra, oculta, que busca dañar las relaciones entre República Dominicana y Haití, resaltando al mismo tiempo el señor Bertin que es importante tener una buena relación entre los dos países. Bueno, sí, eso es lo que él dice, pero en definitiva, la realidad es que los haitianos funcionan mucho por el mito, por las leyendas, ¿no?, por la historia contada como leyenda. Y de hecho en Haití el mito suplanta la propia verdad, porque los haitianos dicen que el cacique Riquillo en Acaona son parte de la cultura haitiana. Y resulta que el indigenismo no tiene ninguna razón de ser, porque Haití se funda con la colonia francesa de Saint-Domingue, que comienza a formarse a partir de 1697, después del Tratado de Ryswick. O sea que Haití prácticamente es un fenómeno del siglo XVIII y ya habían desaparecido los indígenas en la isla. Sin embargo, hay un indigenismo haitiano inexplicable. Entonces, igualmente hay una especie de culto en Haití sobre la etapa de su historia que ellos consideran más gloriosa, que es el momento en que ellos dominaron a la República Dominicana por 22 años. Se cumplen 200 años de aquel 9 de febrero, cuando entraron a Santo Domingo y dominaron por 22 años a la República Dominicana, que acababa de independizarse por el gesto de Núñez de Cáceres. Es decir que entre ellos, ese momento de dominación de los dominicanos es el único momento glorioso en toda su historia, y algunos entienden que deberían volver a ese momento glorioso de su historia
cuando dominaron a la República Dominicana. Manuel, es evidente que no solo con la salida del embajador Joseph Club, que acaba de sustituir el primer ministro Ariel Henry en Haití, da la visión como de una recomposición, probablemente algunas expectativas, una recomposición de todo su gabinete, algunas expectativas para ir quizás fuerzas internas con algunos sectores mediando todavía o tratando de mediar para poder normalizar un poquito la vida interna de Haití. ¿Ve alguna expectativa en este sentido? Ninguna, porque evidentemente el problema es que nosotros queremos creer que ese grupo de personas que están con un traje puesto, ¿verdad? Que llevan una gafa, una camisa blanca, una corbata, son funcionarios de algo. Es un grupo de figurantes, como un decorado. Hay un grupo de gente que me dice, tú vas a hacer una comedia, tú vas a ser primer ministro, yo voy a hacer tal cosa, pero son comediantes. Pero tú lo mencionas en este momento por las condiciones existentes. En este momento, ya. El poder, como decían los antiguos maoístas, nace del fusil. Y lo tienen las bandas entonces. Y lo tienen las bandas. O sea, el poder real, el Estado desapareció. O sea, un Estado que no puede controlar la moneda del país, que no puede controlar, que no da ningún tipo de servicios, ni escuela, ni salud, ni seguridad, ni documentación de identidad, que no tiene control del espacio marítimo, que no tiene control del espacio aéreo, que no tiene control de policía siquiera, porque una parte de la policía está metida en las bandas. Hay que agregar, Manuel, de que en Haití en este momento no existe el Parlamento. Que no hay Parlamento. No, pero aún como hubiera Parlamento, ¿quién lo va a obedecer? Porque el problema es Ni siquiera hay presidente. Que las cosas, o sea, cuando el poder desaparece, cuando el poder real, el poder capaz de monopolizar la violencia desaparece. ¿Qué es lo que se produce en un país? Imagínate tú que no hubiera poder, que el poder aquí desapareciera. Todo el orden jurídico también desaparece. El que tenía una casa ya no la tiene, porque eso lo decide el mando real que se ejerce. Es decir, y el mando no está para ratificar una situación anterior, sino para ratificar un nuevo orden. Entonces, el que era dueño de un vehículo ya no es dueño del vehículo. Depende de lo que diga Barbecue. ¿Y qué papel, Manuel? O sea, es decir, eso, el poder no existe. O sea, el poder, al borrarse, borra todo lo que es el Estado, las relaciones sociales. Entonces navega a la deriva ese esquema social. Exacto, sí. Ese conglomerado No hay humano. Estado. O sea, el Estado actual es lo que yo he llamado una somalización. O sea, en un momento dado, el poder se disuelve en bandas, las bandas viven del cobro de los secuestros, de los peajes, de la circulación, de los robos, de los saqueos, y ese dinero que cobran las bandas las vuelve poderosas aún, tienen el control de las armas, tienen el poder de matar y el poder de sacar o entrar a personas. Es decir, que están en el control territorial, en el monopolio de la violencia y en el mantenimiento de un estatus. ¿Y qué papel tú le asignas, Manuel, a esa clase intelectual, la mínima estructura política que queda en Haití, sobre todo encabezado por una figura como la de Aristide, que aunque no hace presencia, todo el mundo sabe en Haití que tiene hilos comunicantes con su base social y religiosa? Bueno, pero el problema es que cuando las bandas toman el poder, los líderes pasan a un segundo plano. Porque los líderes, si las bandas controlan un territorio, las bandas no se lo van a ceder
a un pico de oro. ¿A santo de qué? ¿Por qué? Porque habla bonito, no. Ellas tienen el control del territorio. Es decir, estamos con los parámetros dominicanos de que los grupos que están en beligerancia van a ser seguidores o van a respetar a un caudillo X. Es que al desmigajarse el poder, los caudillos no tienen posibilidad de existir. ¿Se puede estar preparando una figura como la de Barbecue para que asuma una nueva situación, un nuevo... Es probable estatus? que Barbecue, porque yo he visto sus discursos, Barbecue tiene un discurso de izquierdas, tenía una... Pero relacionado con delincuencia, no lo entiendo. La izquierda también está relacionada con delincuencia, con asalto, con robo. O sea, yo sí lo entiendo. O sea, la creencia Pero es que la izquierda ¿te refieres? es santurrona. No lo es. La izquierda ha estado relacionada con toda la delincuencia contra el Estado de Derecho. O sea, no. Barbecue esgrime un discurso, lo que él leyó hace poco, un discurso Nacionalista. que es una repetición del discurso de resentimiento de las izquierdas. ¿Cuál es el discurso de resentimiento de las izquierdas en Haití? Se dice, bueno, que Haití está viviendo una situación de precariedad debido a que hay personas que son ricas y que bastaría con colgar a todos los ricos con las tripas del último obrero en la plaza pública, coger toda la riqueza y repartirla en el pueblo. Ese sería el momento de fiesta revolucionaria, ¿verdad? Matamos a todos los ricos, cogemos esas propiedades y se las entregamos al pueblo. Pero resulta que ya se ha hecho el cálculo. Si tú matas a todas las entidades productivas de Haití, los comerciantes, los libaneses que tienen negocios, los importadores, la gente que ha hecho algún dinero en medio de esa pobreza, tendrías un día y medio de comida. Y después de eso, nadie más invertiría $1 en un país como ese. O sea que sería 300 veces más pobre. Sálvese quien pueda. O sea que esa fórmula, ellos la pueden intentar. Ya la fórmula fue experimentada en Venezuela, ha provocado en Venezuela 5 millones de personas que se han ido del país. Todas las inversiones han caído, las propiedades han caído, la moneda se ha devaluado en los grados máximos, 8 millones de bolívares por $1. O sea, la gente gana 20, 15 dólares por mes. Se ha destruido todo el sistema de pensiones. O sea que la medicina que trae Barbecue, que es la medicina de Narciso Sacón, de los grupos progresistas, que creen que sus ideologías milagrosas van a llevar a los países a la felicidad, esa medicina ya la conocemos, Pero que en Haití, la hemos experimentado. Manuel, perdóname, pero en Haití no hay un tema de debate ideológico, realmente que no. No, pero- es un tema de delincuencia, de grupo, independientemente pero de que que puedan además, surgir eso. partimos del hecho de que la ideología es buena. No. La ideología también es mala. Es decir, el debate puede ser ideológico o no ideológico. El asunto es que la base del debate y la base del discurso de Barbecue es el resentimiento social. Tiene una boina puesta, ¿verdad? Y había dicho que iba a hacer justicia social. Que la haga. O sea, si evidentemente los resultados ya están ahí. Las fórmulas han sido todas ensayadas. No hay secretos. Porque el problema es que mucha gente cuando están delante de un problema, lo primero que hacen es, voy a ver cuál es la fórmula de izquierda para ver si la puedo aplicar aquí. Y resulta que la fórmula de izquierda no funciona tampoco allí. Vamos, Manuel, a tratar de desglosar y atender la parte donde podrías explicar tu criterio de cuál es la posible vía
de que haya una especie de tranquilidad para poder este nuevo gabinete de Henry pues armarse y que quizás en un año puedan haber elecciones allá y escoger verdaderamente unas autoridades nuevas. Vamos a hablar de ese aspecto, a ver qué nos puedes presentar como deducción ante la situación delicada que vive hoy día la República de Haití. En breve retornamos con Manuel Núñez. Bien, continuamos conversando con el historiador Manuel Núñez. Tantas cosas que podemos hablar sobre Haití. Se me ocurre preguntarte, ¿cuál sería el método, la vía de organizar la situación actual, o por lo menos revertirla y que no exista la preponderancia de las bandas? Por supuesto, habría que actuar para lograr eso. Pero ¿cuál es el pensar lógico, posible, de acuerdo a tus conocimientos de la idiosincrasia del pueblo haitiano, para estabilizar hasta donde se pueda la situación de hoy? Es casi imposible estabilizar la situación de hoy, porque las bandas tienen el control del territorio, no es una sola banda, son varias bandas, ellas negocian entre sí, ellas tienen dominio del monopolio de la violencia, y ese monopolio de la violencia ha convertido el país en un estado fallido, digo inexistente. El estado desapareció. O sea, un estado es un centro de poder político, militar, social, que controla un país, que provee de servicios, que da una moneda, que tiene un reconocimiento internacional, que tiene el control del espacio marítimo, que tiene el control del espacio terrestre, que tiene el control de la sociedad civil a través de la policía y que tiene el control del espacio aéreo y que está dotado de un reconocimiento por los demás estados, ¿no? En términos globales, el Estado haitiano, su único punto de existencia actualmente son las embajadas que aún reconocen eso como un Estado. Pero dentro del territorio de Haití, ellos no controlan el espacio marítimo, ahí están las bandas en combinación con los colombianos trayendo lanchas cargadas de droga, no controlan el espacio aéreo, las bandas igualmente han convertido aquello en un punto y un tráfico permanente de droga procedente de Colombia, y los propios Estados Unidos han dicho que el 14% de la cocaína que entra a Estados Unidos ha pasado por el territorio haitiano. No tienen el control social, es decir, de la violencia social, que de hecho las bandas secuestran, cobran impuestos, cobran peaje, violan mujeres. Hay 700.000 haitianos que duermen en parques y en sitios que han salido de sus casas hostilizados por las bandas. Y frente a eso hay una representación política que dice, nosotros somos una autoridad. ¿Pero la autoridad de qué? Si ustedes salen a la calle, también los secuestran. Entonces, ¿a qué camino lleva todo eso? Todo eso lleva a que la única fórmula para salir de ese problema es una intervención internacional. Ya hubo una que duró 17 años, de la MINUSTAH. ¿Resultado para ti de esa...? Fue un fracaso. Exacto. Fue un fracaso, pero además fue muy costosa. Fue una misión internacional, multinacional, con tropas provenientes de varios países de América Latina y de Asia, y con fondos de las Naciones Unidas, $900 millones por año costaba la misión. Ellos pensaban que al término
de una misión que fue excesivamente larga, porque las misiones de Naciones Unidas son misiones de 1 o 2 años. Este duró 17 años. Pero aparentemente no O sea, hay intenciones de las naciones que bien pudieran armar, en el sentido literario del término, el esquema para poder intervenir asistiendo a Haití para reorganizarlo. O sea, no se ven esas intenciones. No, ellos están cansados de Haití. Ellos se han cansado de Haití y tienen razón. Haití es un hoyo negro que consume una cantidad inmensa de dinero con resultados muy mediocres. Entonces es un deseo lo que manifiestas de que esa podría ser una salida. Pero esa si podría ser una vamos salida. a que Esa sería la única salida posible para evitar que el estallido arrope a los dominicanos, porque estamos hablando de que nosotros, que tenemos una frontera de 391 kilómetros con Haití, somos los más vulnerables ante una mudanza, ante una marejada, hambrientos hacia República Dominicana, que terminaría creando un sistema difícil. Pero entonces las probabilidades de que pueda existir esa decisión de varias naciones, ¿cuál es? En porcentaje. Las probabilidades están directamente en la capacidad de daño que tenga esta situación. Los Estados Unidos suelen entrar en los conflictos cuando ya se pudren, cuando ya la situación llega a grados extremos. La situación de los White People en la época en que Estados Unidos intervino era muy grave. La situación de los haitianos en todo el continente, ya el continente completo está sobre aviso. Chile no los quiere, tenía más de 100,000. Brasil no los quiere Colombia, no los quiere en Centroamérica. México no los quiere. Las Antillas tampoco los quieren. Bahamas y Jamaica tienen programas de repatriaciones permanentes. Cuba los fumiga y los devuelve. Entonces, evidentemente, somos nosotros el punto más vulnerable, pero ya el chantaje a los dominicanos, el querer culpabilizarnos del tema, se ha ido diluyendo porque cuando Chile ha aprobado la medicina, que nosotros ya hemos probado siempre, los chilenos se dieron cuenta de que los haitianos eran un problema. Allí hubo incendios, dificultades sociales creadas por estos grupos incapaces de insertarse en la sociedad chilena. Entonces, ¿cómo resolver el problema? La única fórmula será un fideicomiso internacional. Por eso tiene que darse si la República Dominicana tuviera una diplomacia a la altura de las circunstancias, ¿no? Que no la tiene. No hay una diplomacia que lo que está es tratando de escurrir el bulto, de jugar un poco a ser miembro de organismos internacionales cuando dejen el cargo. Es decir, pero no están jugando al interés nacional. La postura del presidente, entonces. El presidente está actuando correctamente. Es una pena que esté solo, esa labor, porque un presidente cuenta con dos mecanismos para enfrentar el problema. Uno es el mecanismo que representan las Fuerzas Armadas, es decir, el control marítimo, el control aéreo y el control terrestre del Estado, más los organismos de inteligencia, y otro es el mecanismo que tenemos en los términos civiles, que es la Cancillería, es decir, el cuerpo diplomático, el cuerpo consular, los embajadores, nuestras representaciones ante los organismos internacionales. Y esa que Cancillería, no han hecho la labor. y esa Cancillería realmente, porque prácticamente el presidente ha asumido la labor de canciller. Esa Cancillería, ese es el canciller que el país necesita para estos tiempos. Yo creo que no. Yo creo que es una Cancillería secreta, oculta, que no sé. ¿Cuánta gente conoce el nombre del canciller? Tú le preguntas en la calle, nadie sabe quién es. Algunos ni siquiera, si lo ven, no se dan cuenta ni siquiera quién es. O sea que
¿Tú crees que el presidente, perdón, Manuel, porque nos estamos metiendo un poquito profundo, ¿tú crees que el presidente debería convocar la reunión de cancilleres aquí para seguir atizando el tema de la gravedad de la situación interna? Mira, yo creo que el presidente debería nombrar otro canciller que esté a la altura de las circunstancias, que represente los intereses del país, que ponga en primer lugar a la República Dominicana. Él no lo representa, el canciller. Yo no sé qué representa, porque es que él ha hecho mutis por el foro. O sea, y está actuando como si desconociera que en Haití no hay un gobierno formal. Es decir, todos esos mecanismos de la comisión mixta bilateral, los embajadores que van y vienen, eso no tiene sentido, porque los que están allí designando a esos embajadores no mandan allí. ¿Cuál sería el motivo principal que aduces de la conveniencia de la destitución de nuestro canciller? Bueno, mira, el motivo esencial que yo creo es que tú tienes que enviar una señal de que estás colocando una persona que representa los intereses del país, en primer lugar, que conoce las dificultades que tiene la República Dominicana, que este problema de Haití es el problema más grave que enfrenta la República Dominicana en términos internacionales. Imagínate tú que mañana, por falta de tener una diplomacia, los americanos dejen pudrir la situación, ¿no? En Haití hay alrededor más de 6 o 7 millones de personas que no están haciendo una vida normal por el efecto de la desaparición del Estado, de las bandas. No hay hospitales, no hay futuro, no se sabe, no hay ninguna perspectiva de mejoría. Y el hecho de unas elecciones tampoco cambiaría, porque el hecho de creer que un mesías político vendrá con una alforja llena de juguetes para el pueblo, eso no funciona tampoco. Entonces, hace falta una diplomacia consciente del tema, que explique al mundo y que comprometa al mundo en el objetivo dominicano, que es el de la recuperación de Haití, en Haití, no en República Dominicana, en Haití, y el evitar que esa situación arrope a la República Dominicana, porque si se deja que la situación llegue al extremo, los haitianos entienden que la única forma, como ocurre con los estados que están somalizados, que la única forma de supervivencia que tiene el Estado es el conflicto con el vecino, la piratería, el robo, el secuestro, digamos, el cuatrerismo, es decir, todo lo que pueda ser fuente de conflicto. Y ese conflicto intenta exportarse a República Dominicana desde Haití. Y los dominicanos se defienden de ese problema. Con que ocurra un incidente entre los dos países, perdimos la temporada turística. Pero, Manuel, pero es que... de este año, del que viene y del que viene. Y si se produce eso, perdimos 8.000 o 9.000 millones de dólares en recursos. Se produce la baja de la moneda, se produce la crisis social y el país entra en barrena. Pero o sea, el único país, y estamos hablando de la República Dominicana, que de todos los países del área es donde mejor se vive. Es decir, si tú examinas Puerto Rico, ha emigrado la mitad de la población en los últimos 3 años. Cuba entró en barrena hace tiempo. La dictadura y la pobreza que deja el comunismo no tiene precedente. Jamaica, la droga ha destruido el país, no hay paz social. Venezuela está destruida con 5 millones de gente que han emigrado en 4 años. Colombia vuelve otra vez a las andadas del conflicto con la FARC. Todavía no hay una paz permanente. Centroamérica está abatida por el peso enorme que tienen las maras. El único país del área que tiene un crecimiento constante, relativo, una paz social, una democracia que hemos construido con dificultad, es la República Dominicana. Naturalmente,
hay envidias. Y ahí, como te digo ahorita, hay manos que desearían destruir esa paz social en la República Dominicana. Hay una parte que no alcanzo a observar. No veo el pecado del canciller. Y has expresado que amerita su destitución, pero no he escuchado dónde está su falla, su deficiencia en sus funciones. Su falla está en su inexistencia. Yo he dicho que no hay una diplomacia a la altura de los acontecimientos. Es decir, pero su inexistencia no estará limitada al accionar del presidente, que en todo momento ha llevado la voz cantante. El presidente ha suplido lo que él no ha hecho. Es decir, estamos hablando de que cuando tú estás enfrentando un problema, tú eres responsable por lo que se hace y por lo que se deja de hacer. Por las dos cosas. Es verdad, él no ha hecho nada. Él no ha hecho nada. Nada positivo y nada negativo. No ha hecho nada. Él ha dejado de existir. No existe. No tiene, en el conflicto actual, digamos, en lo que se está jugando actualmente, que es una política activa de saber qué es lo que hay que hacer para que un problema que nos está afectando, que nos va a afectar, que puede arroparnos, que puede destruir la economía dominicana, nos arrope. No ha hecho nada. ¿Qué ha hecho el canciller? Él ha explicado al mundo el problema. Ha enviado a las cancillerías del extranjero lo que nos puede pasar a la República Dominicana. Ha defendido los intereses dominicanos como el país, el único país que tiene una estabilidad en el Caribe, que hay que salvaguardar de cualquier tipo de eventualidad que arrope su estabilidad y que destruya su economía. No ha hecho nada. No ha hecho nada. ¿Qué ha hecho el canciller? Tenerlo y no tenerlo es lo mismo, ¿verdad? Que en este caso, porque no funciona, para el caso no funciona. El muro, que ya ha quedado quizás en un segundo plano, su preponderancia como información. ¿Cuál es la realidad, que eres conocedor, por eso lo pregunto, del muro físico? El muro físico es quizás la obra que coronará a Luis Abinader como presidente de estos próximos 4 años. Yo entiendo que el muro es importante por muchas razones. Primero, porque le manda una señal al mundo de que no se va a resolver el problema haitiano en la República Dominicana. Segundo, porque le manda una señal a todo el fusionismo, al fusionismo dominicano, porque tenemos el enemigo dentro, tenemos el enemigo interior, y al fusionismo extranjero, que quieren fusionarlo con Haití, de que eso no va a ser la solución. Ese fusionismo interior que tú dices tenemos es político. Es político, es religioso, es mediático. ¿Religioso? Sí, porque están los jesuitas, está el Centro Bonó, el Centro Juan Montalvo, que están en esa línea, que están inclusive educando para ser dominico haitiano, educación intercultural. Es decir, hay grupos que están trabajando y hay dinero para eso. Es decir, de Open Society, del grupo de George Soros. Entonces, hay toda una situación de fuerzas que se están combinando para tratar de forzar a la República Dominicana, y el muro plantea una especie de stop a eso. Le plantea una situación de que ese no va a ser la solución. Y yo pienso que también el muro tiene una utilidad real en el sentido de que en estos momentos, por ejemplo, que el presidente ha dicho que hay 11,000 soldados para contener en los 392 kilómetros de frontera que tenemos con Haití, para contener los ingresos ilegales. Si hubiera un muro, nos sentiríamos más tranquilos, tiene que decir. Porque el muro es como las Fuerzas Armadas, como los mecanismos de fuerza. Es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Bien. Manuel, con tu permiso, vamos a una pausa comercial y en breve regresamos. Continuamos con la hora 22 en unos instantes.
Bien, Manuel Núñez, hay un pronunciamiento que hizo el doctor Leonel Fernández con referencia al procedimiento que estuvo aplicando, digo estuvo porque en la prensa no se ha mencionado ni visto más que se ha continuado, no sé si está vigente, donde se veía equipos técnicos humanos y de transporte de la Dirección de Migración extraditando hacia territorio haitiano a mujeres embarazadas. Vimos los pronunciamientos del doctor Fernández. ¿Qué opinión tienes? Porque luego sus voceros indicaron que él se refería exclusivamente a las labores de parto, a las mujeres en labores de parto, a las parturientas y no embarazadas que se estuviesen deportando. Mira, yo creo que en las redes sociales han sido bastante elocuentes en la condena del país, de una parte del país, no sé si hay otra parte que lo aplaude, pero no, desconozco los aplausos, no los he visto. Pero hay una parte importante del país que ha condenado esa actitud absolutamente. ¿Conoces las declaraciones? Conozco las declaraciones del presidente Fernández, sé que después salió un artículo de Vinicio Castillo Semán. Tu amigo. Sí, amigo mío, respondiéndole a una reunión que tuvo con Leonel, debido justamente a una especie de malentendido que hubo entre ellos, entre Leonel y ese grupo, y Leonel y otros grupos más también, porque no solamente fue ese grupo, sino también hubo otros grupos que se quejaron de la actitud del expresidente en contra de una situación del ejercicio de la soberanía del país. Es como si el país tuviera vergüenza de ejercer su soberanía. Yo pienso que es un poco la actitud del presidente Fernández. Desde luego yo creo que no es posible tener asiento en dos sillas a la vez. Solo se puede sentar uno en una o en la otra. Y el presidente Fernández a lo mejor ha querido sentarse en una silla y también en la otra. Y eso no es posible. Tiene que ser al final tendrá que definirse, pero es un aspecto que no creo que beneficie su imagen. Creo que en cierto modo no ha sido halagüeña su decisión. Y me parece que lo que él debió hacer es apoyar la posición del presidente de la República en torno al tema y no sumarse a los grupos que combaten a la República Dominicana. El presidente Abinader, en respuesta a todo ese movimiento que se ha dado, contrario a que se retiren de los hospitales a mujeres ya prácticamente en estado de dar a luz, no solo el caso de las embarazadas, para repatriarlas, mandarla a su país de origen. Ha concitado también apoyo en muchos sectores, pero también se ha producido un rechazo de ciertos sectores y ciertos países de la comunidad internacional. ¿Cómo lo visualiza? Porque el presidente lo ha ratificado y ha dicho no hay posición intermedia en esto. Nosotros seguiremos por lo que tú acabas de decir, el tema de ejercer la soberanía del país y la toma de decisión. Claro, el Estado dominicano tiene que decidir si debe asumir los problemas sanitarios de otro país o no asumirlo. Es decir, a ningún país se le puede pedir que asuma los enfermos de otro país. Las embarazadas no se embarazan en un día, ni en un mes, ni en 5 meses. Tienen un periodo, ¿verdad? O sea, no es verdad que el ingreso a la República Dominicana sea estrictamente necesario. Eso se sabe que es un producto de un tráfico y el objetivo de las ONGs, de los grupos pro-haitianos en el país, es tratar de producir una condena internacional de la República Dominicana que permita la intervención en el Estado dominicano. Nosotros hemos recibido por parte de estos grupos que están asociados a la gente que está en esto, a los Lozano, a Juan Bolívar, a la gente que está en esto, hemos recibido 3 condenas. La condena por la niña Yanni Bosicó,
la condena de Nader Yedosemá y la condena del Tide Méndez de el CIDH de la OEA, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Entonces, esas condenas han tenido como objetivo el tratar de destruir el ejercicio de la soberanía del Estado Dominicano. Yo pienso que todos aquellos que de alguna u otra manera, por alguna u otra coartada, se suman mediante este mecanismo a ese objetivo, pues están haciéndole un daño a esa soberanía nacional dominicana. Siempre se menciona la soberanía, la defensa de la soberanía dominicana. Es correcto. Cada país ha de mencionarlo, ha de preservarlo y ha de luchar porque se mantenga. Ahora bien, hay derechos adquiridos que tienen centenares, miles de haitianos que viven en República Dominicana. Casi no se habla de esto. ¿Qué llamamos derechos adquiridos? Las residencias, la misma nacionalidad, el derecho a nacionalidad. Los que son residentes los permisos. Tienen su permiso de residencia, están contados. Los que han tenido papeles legales, tienen sus papeles legales. Eso no se le ha puesto ninguna objeción. Los que han tenido papeles falsificados, que también los hay, en algunos casos lo han descubierto y han sido privados de esos derechos adquiridos. Pero, ¿cuál es el derecho adquirido de alguien que entra ilegalmente a un país, a otro país? No, me refiero estrictamente a quienes tienen su regularización completada y sobre todo por completar, porque hay un proceso que se inició de depuración y no ha terminado. Sí, ha terminado, eso tiene un lapso de tiempo. Pero en fin, ese no es el problema. Yo pienso que esos son minorías. ¿Sí? Eso no son el grueso. Y no creo que esos sean los que se están quejando. Los que tienen algún documento, o sea, están con su documentación. Porque en el país hay varios tipos de poblaciones haitianas. Están los trabajadores, ¿no? Algunos legales, la mayoría ilegal. Están los que no son trabajadores, que también hay una gran cantidad de haitianos que andan deambulando por ahí, que no trabajan en ningún sitio, no se casan en el país. Están aquí holgando en el país. Pueden robar, matar, violar, con otro nombre, cambiar de residencia. ¿Qué hacen en el país? Están los enfermos, la gente que se viene a instalarse en un hospital. Están los niños, miles de niños que ingresan por la mafia. Están las parturientas, miles de parturientas que ingresan al país. Están los delincuentes que han escapado de las cárceles. Cientos de delincuentes que hay en el país. Entonces, entre todas esas poblaciones, ¿cuáles son las que tienen derechos adquiridos? Hay una parte que es la eficiencia del Estado investigativo y las oficinas y organismos que tienen la responsabilidad de vigilar esas situaciones de estatus. Entonces, te pregunto, hay una, por ejemplo, cuando mencionas el grupo de ciudadanos haitianos que son los trabajadores, hay una ley establecida que determina que hasta un 20% puede ser extranjero el trabajador. Sin embargo, hacia el dueño de las construcciones, hacia el dueño de los plantíos, nunca las autoridades dominicanas se dirigen. Porque también tenemos que ver la parte que nos corresponde de control. Ahora se está tratando de poner en práctica una regulación, porque el hecho de que haya un 20% de extranjeros no quiere decir que deban de ser haitianos los extranjeros, porque no tenemos un matrimonio con Haití a esos niveles, ¿no? Son extranjeros que el país necesite para una actividad concreta. ¿Está bien? Ese hecho concreto de esas poblaciones a las que te refieres, yo no veo exactamente cuál es su función, porque ¿qué haría el país con los que no son ni mano de obra, ni residentes, ni entraron legalmente, ni tienen documentación? O sea, no sé qué haría. O sea, tienen que deportarlo, repatriarlo. Aplicar la ley. Repatriarlo. La ley. Lo que pasa es que hay esos aspectos que debemos también tomar en cuenta, porque hay una parte de la eficiencia del Estado, de las instituciones del Estado, que deben actuar, y hay que reconocerlo, durante años se han hecho de la vista gorda y no han tomado actitud de eso. El problema lo ha desbordado, el problema ha habido una especie
de mudanza completa del pueblo haitiano, que ha destruido el valor del salario en ciertas actividades, y naturalmente cuando se produce eso, se produce la conquista del espacio. Y esa conquista del espacio laboral ha privado a los dominicanos, Bien. a los dominicanos de los mecanismos de supervivencia en su país. Manuel, lamentamos no tener mayor tiempo para seguir tratando ese aspecto, que es bien interesante, y agradecemos tu presencia. Gracias. En la hora 22, nueva vez. Sí, a ti queda esta puerta abierta permanentemente para que vengas a compartir con nosotros sobre este y otros temas. Manuel Núñez estuvo con nosotros hoy en la hora 22. Hasta entonces, a un nuevo programa al cual le invitamos a ver en el día de mañana.